Bien, anteriormente estábamos hablando de ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Y hoy vamos a empezar a hablar de factor integrante. Precisamente hoy vamos a hablar de unas sustituciones o unos cambios que podemos hacer sobre las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas con algunas de las técnicas que tenemos hasta el momento, que son solamente eh, variables separables, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y pues ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, por lo menos aquí tengo un primer ejemplo de esta ecuación diferencial. Recordemos que nosotros habíamos dicho que este de acá, habíamos dicho que se llamaba pues m, y este de acá se llama n. ¿Listo? Entonces, por lo menos esta ecuación diferencial, si nosotros miramos quién sería la derivada de m con respecto a y, en este caso, ¿cuánto nos daría? Nos daría que es x. Y si miramos la derivada de n con respecto a x, ¿quién sería? Entonces, en este caso sería, con respecto a x, sería 4x, ¿sí? Y aquí nos podemos dar cuenta que estas dos, pues son diferentes. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Sin embargo, si yo tomo la ecuación, voy a colocarle aquí nombre, la ecuación 1, si multiplico toda la ecuación, toda la ecuación 1, si multiplico toda la ecuación 1 por y cubo, vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que esto es x y cubo, ¿sí? Y cuarta, perdón. Nos quedaría x y cuarta por dx más 2x cuadrado y cubo más 3y a la 5 menos 20y cubo por dy es igual a y cubo por 0, que sería 0. Y aquí, si nosotros tomamos ahora este como mi m y este siendo el n, ¿cómo nos van a quedar las parciales? Entonces, la parcial de m con respecto a x, ¿cuánto? Con respecto a y, perdón, ¿cuánto me daría? Entonces, con respecto a y me quedaría que es 4 veces x y al cubo. Y la parcial de n con respecto a x sería 4x y al cubo. ¿Sí? El resto pues me va a dar 0 porque son todas dependen de y nada más. Y aquí vemos que estas dos pues nos quedan iguales, o sea que esta ecuación diferencial, esta es exacta. ¿Listo? Mientras que la inicial no lo era, no es exacta. Bien, entonces aquí el inconveniente o la pregunta va a estar en cómo hallar precisamente ese valor por el cual multiplicar para pasar de una ecuación diferencial que no es exacta a una ecuación diferencial exacta. Entonces, antes de continuar, voy a decir lo siguiente. Aquí, si, vamos a colocarlo así, si f de xy es solución de la ecuación diferencial, vamos a colocar aquí cuál, una escrita de la siguiente manera: mu de xy multiplicado por m de xy por dx más el mismo mu de xy multiplicado por n de xy por dy igual a 0. Entonces f de xy también es solución, también es solución de
la ecuación diferencial sin los mu de x, o sea, es solución de m de xy por dx más n de xy por dy. ¿Listo? Y esta, pues siendo una ecuación diferencial, exacta. Entonces, este enunciado que estoy colocando aquí en esta parte, lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo encuentro la solución de esta ecuación diferencial, que ya sé que es exacta, entonces tengo una solución también para esta ecuación diferencial que no lo era. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que pues ese mu de xy, pues los hay en tres casos. Precisamente el mu que dependa de x, y, mu que dependa de x y mu que dependa de y. Para el caso de nosotros, para el caso del curso, vamos a tener solamente dos casos. Vamos a considerar solamente dos casos, que son precisamente los siguientes. Entonces el primero, vamos a escribirlo aquí. Si la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x dividido entre el mismo n es una función que depende solo de x, entonces vamos a obtener que el mu que nos va a servir en este caso, va a ser simplemente, el mu en este caso, va a ser simplemente dependiendo de x y va a estar dado por e elevado a la integral de m, la parcial de m con respecto a y, menos la parcial de x de n con respecto a x, sobre n por dx. Nos queda eso de ahí. ¿Listo? Ahora, si yo tengo que la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y sobre el mismo m es una función solo de y, entonces vamos a obtener que el mu por el que debo multiplicar para volverla exacta va a ser igual a e elevado a la nx menos my sobre m. ¿Listo? Aquí, digamos, algo como para uno memorizarlo es lo siguiente. Vamos a encontrar a mu de x. Entonces, para mu de x, aquí va a ser, para revisar al mu de x, va a ser m, que era el que acompaña al de x, multiplicado por la parcial que le hacía falta, menos n de x, menos la otra parcial. Estas son precisamente con las que verificamos, si la ecuación diferencial es exacta o no. Entonces sería m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x, y aquí va dividido entre precisamente el segundo, sin derivar. Lo mismo acá, entonces si vamos a hacerla con respecto a y, entonces el de y va acompañado por n, entonces aquí arrancamos con n de x, menos m de y el que va al denominador también es sin derivar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a precisamente usar el ejemplo con el que había arrancado. Sí, por dy. Aquí va por el dy. Vamos a usar precisamente el ejemplo con el que había iniciado aquí, que es este de acá, para precisamente encontrar que el factor integrante va a ser yq. Bien, entonces voy a pasarlo por aquí. Nosotros ya sabemos que esta ecuación diferencial, nosotros ya lo hicimos. Mostramos que esta ecuación diferencial no es exacta, ¿sí? Nosotros dijimos lo siguiente, dijimos m
m de y es igual a x y n de x es igual a 4x. Eso hemos dicho. Bien. Ahora, nos dice, nosotros tenemos que revisar las siguientes cuentas. Vamos a revisar m de x, m de y, menos n de x sobre n. Si eso nos da una función que depende solamente de y, de m, perdón, de x, si es una función que depende solamente de x, entonces tenemos nuestro factor integrante. ¿Quién sería m de y? M de y en este caso es x menos n de x, que en este caso es 4x sobre, aquí sería sobre n, pero n sin derivar, ¿no? Entonces sería sobre 2x al cuadrado más 3y menos 20. Y pues en este caso no se ve que nos vaya a quedar una función que dependa solamente de x, ¿no? Precisamente por esta y que aparece acá abajo. Ahora, revisemos qué pasa con la otra. La otra sería empezar con n de x menos m de y sobre m. Sobre m. Bien, y en este caso, ¿qué nos va a dar? Entonces sería n de x es 4x, ¿sí? Menos m de y, que es x, sobre m, que es sin derivar, o sea, sería xy. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues la parte de arriba me queda 3x, se va a cancelar con la x de abajo y me quedaría que esto es 3 sobre y. Y aquí sí me quedó una función que depende solamente de x, mientras que la de arriba no me dio una función que dependiera solamente de x. Aquí me quedó una función que depende solamente de y. Eso quiere decir que el mu, en este caso va a ser un mu de y va a ser igual a e elevado a la integral de lo que acabamos de encontrar, de esto de acá, elevado a la integral de 3 sobre y por dy. Y pues resolvamos esta integral, esto me quedaría que es igual a e elevado a la 3 logaritmo de y. ¿Listo? ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a e elevado al logaritmo de y al cubo. Por lo tanto, tenemos que es y cubo. Entonces el mu de x por el que hay que multiplicar es y cubo, y eso fue algo pues que nosotros ya corroboramos, ¿no? Nosotros ya miramos precisamente que si multiplicamos por por ese de ahí, nos va a quedar una ecuación diferencial exacta. Nos quedaría la siguiente. Nos quedaría x y cuarta por dx más 2x al cuadrado y cubo más 3y a la 5 menos 20y al cubo por dy igual a 0. Y ahora pues esa ecuación diferencial nosotros ya anteriormente revisamos que sí es exacta. Entonces vamos a resolverla para tener una solución de nuestra ecuación diferencial que tenemos aquí, de nuestra ecuación diferencial 1. Entonces resolvámosla. Entonces recordemos que nosotros partimos de cualquiera de estos, ¿sí? E integramos. Entonces, por lo menos ahí el que es más fácil de integrar pues es precisamente el m, ¿sí? Y entonces vamos a tener lo siguiente. Nuestro f de x, y va a ser precisamente la integral de x y a la 4 por dx, ¿cierto? Que esto sería lo mismo que y a la 4 por la integral de x por dx, que esto nos va a dar precisamente x al cuadrado, nos va a quedar, sí, x al cuadrado sobre 2 por y.
nos quedaría eso de ahí. Nos va a quedar que es x al cuadrado sobre 2 por y, más nuestra constante de integración, que en este caso sería una función que depende de y. Una función que depende solamente de y. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente derivarla. Profe, ¿no es x al cuadrado sobre 2y a la 4? 2y a la 4. Ok, si me faltó aquí el elevado a la 4. Gracias. Faltaba ahí elevado a la 4. Bien, entonces ahora, ¿qué hago? Tomo esa función que acabé de encontrar y la derivo con respecto a ¿quién? La derivo con respecto a la variable y, y al derivarla, ¿qué me quedaría? Entonces, este 4 bajaría y me quedaría 4 veces, perdón, pero con este 2 me quedaría 2, me quedaría que es 2 veces x a la 2, ¿sí? Y al cubo más g' de y. Me quedaría eso precisamente, g' de y. Y esto es igual a ¿quién? Esto es igual a n, que n es precisamente 2x al cuadrado por y cubo más 3y a la 5 menos 20 y al cubo. Y de ahí entonces nosotros podemos cancelar acá. Sería el 2x al cuadrado por y, 2x al cuadrado por y cubo, se irían a ambos lados. Y nos quedaría entonces que g', nos quedaría que g' de y es igual a ¿quién? G' de y es igual a 3 por y a la 5 menos 20y a la 3. De ahí, si nosotros integramos, tendríamos que esto es igual a, cuando integremos aquí nos quedaría sobre 6, nos quedaría g de y igual a, sería 3 sextos, o sea, sería lo mismo que 1/2 de y a la 6, menos, aquí sería 20 sobre 4, eso sería lo mismo que 5 y a la 4. Y por lo tanto, una solución, recuerden que la solución va a ser precisamente esta de acá, reemplazando pues el valor de g de y, y vamos a obtener lo siguiente. Voy a la siguiente página. Vamos a obtener que la solución va a ser igual a, como la tenemos escrita, x al cuadrado sobre 2 por y a la 4, ¿cierto? Esa era la primera parte. X al cuadrado sobre 2 por y a la 4, más el g de y, que el g de y nos dio 1/2 de y a la 6 menos 5 y a la 4. Sería más 1/2 de y a la 6 menos 5 y a la 4 igual a nuestra constante. Recuerden que siempre tomamos la función y la igualamos a una constante. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con el factor de integración. ¿Listo? Entonces ahí pues van a haber bastantes ejercicios. Hay algunos casos en los que no se puede encontrar factor de integración, entonces no vamos a poder resolverlo de esta forma. Bien, vamos a hacer un ejemplo precisamente de una ecuación diferencial en la que tengamos que encontrar el factor integrante, ¿sí? En la anterior pues yo ya les había dicho, y ahora vamos a tomar otro ejemplo en el que no sepamos aún cuál va a ser nuestro factor integrante. Entonces, ejemplo. Vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial. Vamos a considerar 6xy por dx más 4y más 9x al cuadrado por dy igual a 0. Bien, entonces revisemos. ¿Es una ecuación diferencial exacta, sí o no? Entonces este es el que nosotros llamamos m y este es el que llamamos n. Entonces veamos que nos da m sub y, la parcial de m con respecto a y. En este caso nos daría que es
6x. Y veamos que nos da la parcial de n con respecto a x. Con respecto a x nos daría que es 18x, ¿cierto? Lo cual nos indica que la ecuación diferencial no es exacta. La ecuación diferencial que tenemos ahí no es exacta. Y vamos a mirar si la podemos llevar a una exacta o no. Entonces para eso pues vamos a mirar precisamente lo siguiente. Las diferencias que debemos mirar son, ¿quién sería m sub y menos n de x, ¿cierto? Va a ser la diferencia de las parciales que acabamos de encontrar. Y abajo colocamos precisamente la misma función n, ¿sí? La segunda función sin derivar. Bien, entonces vamos a mirar si con esta nos sirve. Entonces, ¿quién sería m sub y? Es 6x menos 18x sobre 4y menos 9x cuadrado. Esto me daría lo mismo que 6 menos 18 sería menos 12x sobre 4y menos 9x cuadrado. Y en este caso, de nuevo tenemos que no depende solamente de x. Entonces esta no nos sirve. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar qué pasa si lo hacemos para revisar con respecto a y. Entonces sería m de y, perdón, cambiamos el orden de la diferencia arriba, sería n de x menos m de y sobre m. Y eso va a ser igual a ¿quién? N de x es 18x menos 6x sobre 6xy, ¿cierto? Que en este caso es el m. 6xy. Y esto me va a dar que es igual a ¿quién? Entonces arriba me quedaría, voy a colocarlo acá, esto es 12 positivo, 12x. Y a la parte de abajo me quedaría que es 6xy. O sea que podemos cancelar las x y me quedaría dependiendo solamente de y. Entonces tenemos que en este caso el mu de x, el mu de y, perdón, va a ser igual a ¿quién? El mu de y. Va a ser igual a e elevado a la integral. Entonces aquí me quedaría precisamente 2 sobre y, ¿cierto? 2 sobre y por dy. Y esto me va a quedar que es igual a e elevado a la 2 logaritmo natural de y, que esto sería lo mismo que y cuadrado. O sea que el factor integrante, en este caso, el factor de integración, va a ser precisamente y cuadrado. Entonces vamos a la siguiente línea, vamos a multiplicar por y cuadrado y miramos que realmente me queda una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente. Entonces sería esta ecuación diferencial. Un momento. Sería esta ecuación diferencial. Colocarla por acá. Y nos dice que debemos multiplicarla por ¿cuánto? La debemos multiplicar por y cuadrado. Y vamos cuánto nos da multiplicando por y cuadrado. Entonces multiplicando por y cuadrado me quedaría aquí y a la 3, ¿cierto? Aquí me quedaría y a la 3 y aquí me quedaría, voy a borrar esto de aquí, me quedaría x y cuadrado por dy. Me quedaría de esa manera. Y ahora verifiquemos que sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces aquí tendríamos, este es nuestro m, este es nuestro n. M sub y, ¿quién sería? M sub y sería 18 x y a la 2. Bien. Y n sub x, ¿quién sería? Entonces del primer término, pues da 0.
y el segundo me daría 18x por y a la 2. Entonces efectivamente el factor integrante que encontramos nos vuelve la ecuación diferencial, nos vuelve esta ecuación diferencial una ecuación diferencial exacta. Y pues ahora ya sabemos qué método seguir para resolverla, ¿no? Entonces nosotros sabemos que nuestro f de xy va a ser igual a ¿quién? Entonces, de nuevo, podemos decidir con cuál trabajar. En este caso, pues vamos a trabajar con el de la derecha, ¿listo? Para no acostumbrarnos siempre a trabajar con uno solo. Entonces vamos a colocar que f de xy es igual a la integral de 4 veces y cubo más 9x al cuadrado por y al cuadrado por dy. ¿Listo? De ahí nos quedaría entonces que f de xy es igual a ¿quién? Entonces nos quedaría integral de 4y cubo. Me quedaría que esto es y a la 4, ¿cierto? Más integral de 9x al cuadrado por y cuadrado. Esto me quedaría que es 3 veces x al cuadrado por y al cubo, ¿sí? Me quedaría y a la 3 sobre 3 con el 9 que hay acá. Solamente sería integrar esto, ¿cierto? El 9x cuadrado es constante. La integral de esto me quedaría y a la 3 sobre 3. Con este 9 se volvería entonces 3. Bien, como estamos integrando aquí con respecto a y, el factor de integración sería una función que depende de x. Bien, y este es mi f de xy. Ahora, ¿qué hago? Lo que digo es, voy a mirar quién es f con respecto a x, que en este caso sería ¿quién? Aquí, derivado me da 0. Cuando derivo acá me quedaría 6x y cubo, ¿sí? Más la derivada de g de x, que en este caso pues sería g' de x. Y esto debe ser igual al m, que el m en nuestro caso es 6x y cubo. ¿Listo? Aquí entonces podemos cancelar los 6x y cubo en ambos lados. Y lo que me queda es que el g' de x es igual a 0. Y por lo tanto, g de x es una constante. Bien, voy a trazar aquí una línea. Vamos a dividir. Y aquí entonces me queda lo siguiente. Nuestra función f de xy es precisamente una función de la forma y a la 4 más 3x al cuadrado y al cubo más el g de x, que en este caso lo llamamos c. Vamos a colocarle de hecho c1, ¿listo? Vamos a llamarlo c1. Bien. Y ahora lo que hacemos es precisamente escribir la solución de nuestra ecuación diferencial, que sería ¿quién? Va a ser el f de xy, la función que encontramos, igualado a una constante, que vamos a llamar a la constante C2. Y de ahí que la solución de la ecuación diferencial es y a la 4 más 3x cuadrado y cubo igual a una constante C, donde C es precisamente la diferencia entre C2 y C1. ¿Ven? Y aquí entonces encontramos la solución de nuestra ecuación diferencial, que de hecho es solución de dos ecuaciones diferenciales. Es solución de esta ecuación diferencial, que es exacta, ¿sí? Es solución de esta, pero también es solución de la ecuación diferencial que nos habían dado inicialmente, que es esta de acá. Es solución para estas dos. ¿Listo? Que era precisamente lo que queríamos, ¿no? Encontrar una solución para la ecuación diferencial que tenemos aquí dada. Y la solución es precisamente esta función de acá. ¿Listo? Bien, chicos, entonces esto es precisamente lo que nos hacía falta ver sobre ecuaciones diferenciales exactas, que es precisamente un método
de sustitución o de hecho de un factor de integración para volver una ecuación diferencial que no es exacta a una ecuación diferencial exacta. Como les dije anteriormente, habrán casos en los que no pueda llevarlos a exacta, entonces ahí tenemos que mirar qué otro método podemos usar. ¿Listo? Entonces, por ahora sería pues todo por este video y continuaremos en el siguiente con más técnicas para resolver ecuaciones diferenciales.